La Constitución de Colombia será modificada para blindar jurídicamente un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC. Asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este acuerdo. Y lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional. Hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico para llegar a la reconciliación nacional. El polémico mecanismo que elevará al rango de acuerdo especial lo pactado en La Habana desata una fuerte tormenta política. El gobierno le entrega todo al grupo terrorista FARC, le entrega la Constitución, se vuelve cómplice de la FARC para hacer un golpe de Estado. La controvertida fórmula implica la inclusión de un nuevo artículo al denominado Acto Legislativo para la Paz, cuando solo le faltan 2 debates para ser aprobado en la Cámara de Representantes. Uno no puede aparecer a la última hora, en el último debate de una ley, a colar algo que nunca se ha discutido y hacerlo aprobar a la brava. Eso en Colombia se llama mico. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el reconocido exconstituyente colombiano Jaime Castro y el analista político Juan Lozano explican el significado y analizan las implicaciones que a su juicio tiene el denominado Acuerdo Especial, con el que las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pretenden dejar blindado nacional e internacionalmente un eventual acuerdo final de paz. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: 3 años y medio después del inicio formal de los diálogos de paz en Cuba, el gobierno colombiano y las FARC aún no han firmado un acuerdo definitivo. Sin embargo, las partes ya concretaron una polémica fórmula de blindaje jurídico al eventual acuerdo de paz. La noticia: lo que se ha pactado finalmente en la mesa de La Habana será elevado a la categoría de acuerdo especial conforme, según las partes, al derecho interno y al derecho internacional. El punto clave de esta noticia: el revuelo político que ocasiona este anuncio. El denominado acuerdo especial implicará su inclusión al bloque de constitucionalidad. Es decir, tras la eventual firma de un acuerdo de paz, el gobierno impulsará una ley que incorpore íntegramente ese acuerdo a la constitución política. Para el gobierno significa darle seguridad jurídica a lo negociado con las FARC, mientras que para la oposición y para las voces críticas del proceso de paz, se trata de una nueva concesión al grupo criminal y algunos alcanzan a calificarlo de un golpe de Estado a la democracia. Ante ese panorama, son muchos los interrogantes. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué efecto tendría entonces el voto popular para refrendar un eventual acuerdo de paz? Una vez más, lo que se acuerda parcialmente en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC genera una tormenta política en Colombia. El comunicado conjunto número 69, es el nuevo centro de la polémica. Allí las partes pretenden que la Constitución de Colombia sea modificada para blindar jurídicamente un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC. El acuerdo tiene como objeto brindar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final, asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y dar garantías de cumplimiento de este acuerdo. El acuerdo anunciado tiene 2 fines clave a nivel nacional: que finalmente lo que se ha pactado en La Habana haga parte del ordenamiento jurídico colombiano y que éste tenga garantías de cumplimiento, es decir, que no haya posibilidad de que próximos gobiernos incumplan lo pactado. Toda negociación entre un gobierno y una guerrilla enfrenta el mismo problema. Un acuerdo de paz es un acuerdo político, requiere de medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo. A nivel internacional también tiene efectos, ya que será cobijado por los convenios de Ginebra, Suiza. Las FARC y el gobierno de Colombia, en desarrollo del derecho a la paz, hemos convenido la ruta más corta y segura en lo jurídico para llegar a la reconciliación nacional. Sin embargo, el acuerdo es polémico por varios factores. Uno es el tiempo en el que se conoce.
El denominado Acto Legislativo para la Paz que se tramita en el Congreso cursa el séptimo de 8 debates y ya había pasado por el Senado. Las partes pretenden incluir un artículo transitorio que eleve a categoría de acuerdo especial lo que se firme finalmente en La Habana. Con el mencionado acto legislativo, el gobierno pretende establecer los instrumentos jurídicos y normativos para la implementación de los eventuales acuerdos con las FARC. El mecanismo acordado también genera controversia por los efectos que tenga en la Constitución. Hay quienes, como el procurador, aseguran que las partes pretenden romper el orden constitucional. La otra preocupación es que este mecanismo se convierta en una realidad cuando aún no se conoce el contenido final de los acuerdos. No sabemos qué es lo que va a terminar acordándose en La Habana y aun cuando, por supuesto, le hemos dicho a los negociadores de paz que estamos de acuerdo con que negocien la paz, estamos ahora dándoles un cheque en blanco para que además reformen la Constitución. Una vez se ha aprobado el acto legislativo por la paz que contiene el polémico artículo transitorio, se tramitará una ley ordinaria que contendrá el desarrollo de todo el acuerdo, es decir, una ley aprobatoria del llamado acuerdo especial. Ambas actuaciones tendrán, según el comunicado conjunto, control único y automático de la Corte Constitucional. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen sobre el tema de análisis de hoy en el programa de la noche. ¿Qué opinan ustedes del anuncio hecho por el gobierno colombiano y las FARC, según el cual han llegado a un acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al eventual acuerdo final de paz? Sus opiniones las estaremos leyendo a lo largo del programa. Ustedes las pueden enviar a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos un panel desde diferentes ángulos para analizar ese tema. Está con nosotros Juan Lozano, columnista de opinión, analista, exministro de Colombia y exsenador también de Colombia. Está Jaime Castro, acompañándonos también, es jurista, exconstituyente y exalcalde de Bogotá. Y también está Eduardo Cifuentes, quien fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia, exdefensor del pueblo, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Son nuestros invitados en la noche de hoy. Voy a comenzar con el señor Juan Lozano, exministro, bienvenido al programa La Noche, y quiero conocer su opinión. ¿Usted cree que los colombianos deben estar tranquilos frente a este acuerdo al que llegaron el gobierno y las FARC para blindar jurídicamente a nivel interno y a nivel internacional ese eventual acuerdo de paz? Buenas noches. Un saludo para ustedes, los miembros del panel y los televidentes. Es absolutamente evidente lo que ha sucedido. Es que ni siquiera muchos de los aliados más comprometidos con el proceso de paz están tranquilos con el camino jurídico que se ha seguido. Con el empeño de blindar constitucionalmente los acuerdos, lo que han hecho es pisotear la Constitución de Colombia. El principio constitucional elemental es que las modificaciones de la Constitución requieren hoy 8 debates. Aquí pretenden convertir al Congreso en un firmón y pupitreador de última hora. Le mandan en séptimo debate un tema que tiene unas implicaciones profundas, que ya no podrá ser discutido en el Senado, que ya pasó en el Senado, que lo único que espera es un pupitrazo alimentado a punta de mermelada, acuérdese cómo acaban de cambiar el gabinete, sin que exista la garantía para los colombianos sobre la deliberación, la discusión, la reflexión sobre este proyecto. Lo segundo, para incorporar de manera irregular unas disposiciones que no pueden tener ese contenido. ¿A qué horas volvieron constituyentes de Colombia las FARC? ¿A qué horas convirtieron el Congreso en un apéndice de La Habana en el que tienen que pupitrear lo que acuerden de la calle y los miembros de la delegación de las FARC? Esa es una absoluta sustitución de los roles del Congreso de la República. Lo anulan. Y los colombianos no le hemos dado a las FARC ninguna vocación constituyente, entre otras razones porque no han dejado las armas, porque mantienen el reclutamiento de menores, porque mantienen el negocio criminal del narcotráfico y porque ese proceso no ha concluido. Entonces yo sí creo que un constitucionalista serio como Humberto de la Calle aceptó algo inaceptable. Aceptó que las FARC son el nuevo constituyente supracongreso en Colombia. Ojalá los acuerdos se pudieran concretar en buena forma y ojalá se pudieran blindar, pero eso hay que hacerlo siguiendo los conductos adecuados.
Señor expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, ¿qué opina usted de esta aseveración que hace el ex senador y exministro Juan Lozano? ¿Son las FARC un nuevo constituyente en el país? Yo creo que es importante. Buenas noches a todos los panelistas y a usted, Jefferson, igualmente. Me parece a mí que se abre un debate muy importante en Colombia. De una parte, sí es necesario reforzar jurídicamente los acuerdos de La Habana, pero evidentemente el mecanismo debe ser un mecanismo que cumpla, de una parte, con un requisito de legitimidad política y de otra parte que corresponda efectivamente a un medio idóneo para producir esa seguridad jurídica. En este caso, tenemos que en primer término examinar cómo se hace. Yo no creo, y en esto discrepo de Juan Lozano, que se haya convertido a las FARC en constituyente, porque efectivamente la fórmula lo que señala es que el acuerdo al cual se llegare por parte del gobierno y de las FARC se incorporaría en un proyecto de acto legislativo, o sea, en un proyecto de reforma constitucional, que en este caso aprueba el Congreso de la República, de modo que la incorporación normativa no se hace dándole el alcance a las FARC de constituyente, sino que se apela, en este caso, a una función constituyente derivada que está en cabeza del Congreso de la República. Podemos naturalmente discrepar desde el punto de vista político si eso le asegura suficiente legitimidad política, pero desde el punto de vista constitucional va a ser precisamente uno de los puntos que va a tratar más a fondo en su momento la Corte Constitucional cuando examine la constitucionalidad de ese acto legislativo que habría incorporado los acuerdos de paz y determinar si efectivamente en el séptimo debate de un proyecto de acto legislativo se puede introducir de un momento a otro este conjunto de acuerdos a los que han llegado o llegarán en su momento las FARC y el gobierno nacional. O sea, quiero simplemente en este debate precisar ese punto. No se trata de que ni el gobierno ni las FARC sean en sí mismos constituyentes, sino aprovechar el actual procedimiento de reforma constitucional para determinar allí sí hacer esa inserción como acto legislativo del conjunto de los acuerdos de paz. Permítame, voy con Jaime Castro, jurista y exconstituyente. Doctor Castro, ¿qué implicaciones tiene este acuerdo al que llegaron las FARC y el gobierno colombiano? Es evidente que será un cambio abrupto de la Constitución colombiana. ¿Cuáles serán las implicaciones? Serias y graves consecuencias en el ordenamiento jurídico, político e institucional del país va a tener la fórmula convenida en el día de ayer. ¿Por qué? Porque esa fórmula recoge más el punto de vista de las FARC que el del gobierno. Me explico. El gobierno inicialmente le dijo al país que la manera de refrendar los acuerdos era el plebiscito. Es más, le pidió al Congreso que aprobara una ley que facilitara la votación de ese plebiscito. En este momento, la Corte Constitucional está estudiando el plebiscito que a mi juicio ya quedó sin oficio, sin razón de ser. Esa fue una posición del gobierno. Antes había tenido la posición del referendo. Nos había dicho a los colombianos, vamos a validar jurídicamente los acuerdos de La Habana mediante referendo. También le pidió al Congreso que expidiera una ley, lo cual hicieron las cámaras, que facilitara la votación de ese referendo. Y el gobierno adoptó después una tercera posición. Dijo, la validación la va a hacer el Congreso a través de una legislación especial, legislación express, a través de un congresito, facultades extraordinarias al presidente de la República. Y eso se está tramitando en el Congreso Nacional. Ahora bien, las FARC dijeron siempre, no estamos de acuerdo ni con el referendo, ni con el plebiscito, ni con la fórmula del Congreso. La validación jurídica de los acuerdos que firmemos se tiene que negociar con nosotras, las FARC, aquí en La Habana, que es lo que han hecho.
con una fórmula muy preocupante, porque ojo a lo siguiente. El primer paso de esa fórmula consiste en decir en la Constitución, el acuerdo final hace parte del bloque de constitucionalidad. Y ojo, es parámetro obligatorio para definir la validez de las leyes y reformas constitucionales que en adelante pide el Congreso sobre este tema. Pero uno se pregunta, ¿cuál acuerdo final, perdón? ¿Cómo dicen en la Constitución el acuerdo final se incorpora a la Constitución, tiene el mismo valor jurídico de los 380 artículos de la Carta hoy vigente? Si ese acuerdo final no se conoce, es clandestino, es reservado, no ha salido del closet, no lo conocen quienes van a ser sus signatarios, porque no lo han terminado de negociar. No lo conocen los senadores y representantes que van a tomar esa gravísima decisión de decir, esto hace parte de la Constitución. No lo conoce el país. Yo creo que es caso único en el mundo de incorporar a la Constitución un documento o un texto que nadie conoce.